Bueno, dice así, oh, esta alma se había conservado muy joven, no había sido conducida a través de encarnaciones sucesivas, sino que había quedado retenida en un grado de desarrollo muy retardado, al igual que aquel niño de nuestro hipotético experimento de educación. ¿Quién descendió entonces para vivir en el niño que tuvo como padres a José y María? Fue el fundador de la humanidad, el antiguo Adán, pero como el nuevo Adán. Esto ya lo sabía San Pablo, pues así hemos de interpretar sus palabras. En la primera epístola a los Corintios 15. También lo sabía Lucas, el discípulo de San Pablo, y es por ello que Lucas lo relata de una manera especial. Él sabía que para hacer entrar en la humanidad esta sustancia espiritual se requería algo extraordinario, o sea, un parentesco por consanguinidad que ascendiera hasta Adán, y por esta razón Lucas da la genealogía de José que asciende hasta Adán, el que provino directamente del mundo espiritual, por lo que dice de Adán que fue de Dios, hijo de Dios. Bueno, hasta ahí tienen algún comentario, inquietud, pregunta o continúo con la lectura. Bueno, la idea aquí es que en teoría Steiner lo que nos está diciendo es que ese niño Jesús que relata el Evangelio de Lucas era un niño muy especial, porque en ese niño Jesús apareció por primera vez un alma o un espíritu que nunca había encarnado en la tierra cuando los espíritus luciféricos y arimánicos estaban obrando, más o menos en la época de Lemuria en adelante. Esta alma simplemente, o este espíritu, no encarnó desde ese entonces. Se mantuvo preservada de esas tentaciones de Arimar y Lucifer. Y solamente volvió a encarnar justamente en el momento en que nace este niño Jesús que relata el Evangelio de Lucas. En aquel entonces todos estos almas eran grupales, entonces el antiguo Adán, como era una gran espíritu que abarcaba a toda la humanidad, hay que diferenciarlo de este pedazo, de ese antiguo Adán que se preservó, para decir que es un nuevo Adán, ¿no? Porque el antiguo Adán es el que empezó a encarnar, pudo encarnar, por decirlo así, pero inmediatamente empezó a encarnar, empezó a ser tentado por Lucifer, como dice el Génesis, por la serpiente, ¿no? Y ahí en adelante todos los demás descendientes de Adán empezaron a ser tentados por Lucifer, por la serpiente. Por eso, este nuevo Adán, como se preservó, como nunca encarnó en la tierra en todos esos gran periodo de tiempo, no acarreaba pecado, porque nunca fue tentado por la serpiente, por Lucifer. Bueno, esta es la idea general. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o continúo con la lectura. Pili, una pregunta. Claro, claro. La, ¿Qué sucedió con con Eva? Es muy interesante esa pregunta. Steiner no lo dice aquí y tampoco lo dice claramente en otras conferencias. Pero hay algo que digamos, hay un hueco allí en todas las conferencias que yo he leído de él. Es que si bien había un Adán antes de la tentación de la serpiente, también había una Eva antes de la tentación de la serpiente, ¿no? Entonces, también se supone que debió haber otra alma que se preservó del pecado, que es la de la Eva, así como se preservó la del antiguo Adán. Entonces, ya cada uno por su propia cuenta tiene que reflexionar qué pasó con esa alma de la antigua Eva para diferenciarla de la nueva Eva. Pri, ¿tiene la mano levantada? Sí, Pri.
Eh, en ese contexto, digamos, uno podría inferir que, o sea, digamos, los relatos bíblicos y los relatos de las historias de los esenios mencionan otro ser sin pecado concebido, ¿no? Correcto. Podría ser ese ser sin pecado concebido que lo denominan como la Virgen María. Lo que tú dices para mí es así, y es la única explicación posible siguiendo las leyes espirituales, las leyes de la antroposofía, que lo que los pastorcitos, no, pastorcitos de Fátima no, lo que la Virgen le dijo a Santa Bernardita Subirús, que ella era la Inmaculada Concepción. Eso era, eso es algo muy imposible a no ser que la Virgen María haya sido también preservada del pecado, de la tentación de Lucifer. Entonces, si unimos y creemos en lo que dijo la santa en su visión de la Virgen María, Santa Benita Subirús, y lo que está narrando aquí Steiner, pero previamente, pero solamente hablando del antiguo Adán y no de la antigua Eva, uno podría deducir eso. Obviamente, como les digo, es una deducción, todavía no lo he leído directamente de Steiner, pero da mucho que pensar porque Steiner nunca ha hablado largo o mucho de la Virgen María. Más bien como que deja ciertos puntos y no los toca para que cada uno reflexione. Pero muy buena pregunta, primos. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional o comentario. Sí, en la misma dirección de la pregunta de Andrés, de igual no tengo recuerdo de algún texto que haga explicación a esa parte del Génesis, ¿no? Eh, Como lo relata el Génesis, de que Eva sale de una costilla de Adán. No sé, ese enunciado, no sé, o eso que comenta el Antiguo Testamento, sí, sí, también, pues que es una pregunta muy compleja la que hace Andrés. ¿Alguna interpretación para eso que relata la Biblia? Sí, es buena pregunta, Vladimir. Steiner sí da la explicación, me acuerdo un poquito, que lo relata, creo que rápidamente lo relata. Hay un ciclo de conferencias de él que se llama El Génesis, ¿no? Y él relata brevemente en qué significado era lo de la costilla de Adán. El caso es que eso es un acto totalmente espiritual. O sea, no hay que pensar lo que físicamente la costilla de Adán y de ahí salió Eva, no. Porque Steiner dice en esa explicación que eso sucedió cuando todas las almas humanas eran espirituales, cuando todo era espíritu, no se habían encarnado, ¿no? Para tener una idea, digamos, como una correlación del relato del Génesis con lo que Steiner nos relata en la evolución de la humanidad, hay un momento en que Adán y Eva son expulsados del paraíso. En ese momento, Jehová les dice que Jehová les hizo unos abrigos de piel y les dice que tienen que ya conseguir todo con el sudor de la frente, ¿no? Ese es el símbolo de que ya el ser humano de ahí en adelante tiene que serse dueño de su propia evolución, discernir entre lo bueno y lo malo por su propio raciocinio o conciencia, ya no por ayuda de los dioses. Y además, que toman abrigos de piel significa que ya tienen cuerpo físico. Entonces uno correlaciona allí el relato del Génesis con la evolución explicada por Rudolf Steiner, donde dice que en Lemuria sucedió todo eso. Eso es como la idea rápida, Vladimir. Obviamente la explicación es un poquito más exhaustiva porque tiene que ver con palabras hebreas de costilla y otras cosas, pero no me acuerdo. Sí, gracias, Andy. Sí, digamos que uno entiende que debe ser algo alegórico y bueno, cada cosita, como dices tú, tendrá su significado, ¿no? Eh, Ahora, también no sé en si también de acuerdo, a ver si podemos recordar
Porque pues en qué momento ocurre la diferenciación de los sexos, porque por ejemplo, así como en la biología, cuando un embrión se está desarrollando, inicialmente es, digamos que tiene de ambos sexos, ¿no? Sí. Creo que también hay algo que se comenta con relación a eso en la evolución, ¿no? Porque creo que entiendo que también eso ocurrió en la evolución humana vista desde lo espiritual, pero no, o sea, igual no tengo, no sé de qué agarrarme, mejor dicho, para eso. Sí, muy buena pregunta, Vladimir, y tienes toda la razón. Sí, o sea, sí es así como tú dices. Hubo un momento, esto también lo relata Steiner, en que hubo una diferenciación de los sexos, y exactamente en la época de Lemuria también. En esa época de Lemuriana, en ese periodo terrestre que pasó hace millones de años, pasaron muchas cosas importantes para a la humanidad. Eh, Son tantas cosas que voy a resumirlas en pocas palabras porque están relacionadas, ¿no? Digamos, todos estos eventos. Lo primero es que en la época lemuriana estaba el propósito, digamos, divino, el plan divino, de que el ser humano ya debía empezar a tomar cuerpo físico, ¿no? Eso hacía parte del plan divino, que el ser humano ya empezara a encarnarse o a meterse, por decirlo así, en un cuerpo físico. En ese momento, cuando lo logró empezar a hacer, era muy difícil. Recordemos que era difícil meter un espíritu humano en un cuerpo físico porque estos cuerpos físicos estaban muy materializados, densificados, esclerotizados, porque, y esto es lo digamos, grandioso o extraordinario o raro, porque la Luna y la Tierra en ese entonces estaban unidos. Después se desprende la Luna, se separa la Luna de la Tierra y todo lo denso se lo lleva la Luna. O sea que eso ocurrió hace millones de años. Y gracias a ese sacrificio que se hace de unas jerarquías de poder lograr separar esos dos cuerpos celestes, que antes eran uno solo, entonces ya los cuerpos se hacen más blandos, ¿no? Y ya se pueden empezar a encarnar los seres humanos. Pero mientras que la luna estaba muy unida a la Tierra, tanto físicamente como espiritualmente, solamente Adán y Eva pudieron encarnarse en cuerpos físicos y su descendencia, ¿no? Como relata el Génesis. Bueno, es allí, Vladimir, donde sucede la separación de los sexos, cuando ya toman cuerpo físico, ¿no? Eso también fue muy difícil de que se pudiera desarrollar de manera normal. ¿Por qué no? ¿Por qué digo estas palabras? Porque Steiner dice que hubo muchas cosas allí. Porque cuando se empezaron a tomar cuerpos físicos, estos cuerpos físicos, algunos no se encarnaban seres humanos, sino ciertos rezagos de seres humanos. Y en esos rezagos de seres humanos, eh, más las nuevas tentaciones de Lucifer, entonces esta separación de los sexos se hizo de manera normal, pero la conjugación de los sexos sí fue una cosa muy como un laboratorio. Entonces había muchas quimeras, muchas, muchas combinaciones de especies, había muchos monstruos marinos, monstruos gigantes terrestres. Eh, el concepto de quimera lo saben, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues es como una especie como de monstruo mitológico, como, o sea, como que algo que existe pero que no existe, ¿no? Algo muy abstracto, pero es como un monstruo, pues, en la Sí, mitología griega. correcto. En biología es una, Sí, di. ¿me oyes? Sí, di, En di. biología, en biología es como cuando en un organismo aparecen líneas celulares diferentes.
o sea, líneas como si no fueran del mismo organismo, sino que fueran de diferentes organismos. No sé, Andrés, si quiere ampliar, pero eso es lo que entiendo una quimera, ¿no? ¿Sí? Sí, prácticamente es esa como esas líneas celulares de diferente tipo, que a veces se deben como a una mutación, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, digamos cuando hay unas líneas celulares que no deberían estar por X, que no corresponden al patrón normal, entonces se dice que es una quimera, ¿sí? En biología, ¿no? Entonces, es todo eso, lo que es quimera. En las mitologías se hablaban de esas quimeras porque eran especies como formadas de diferentes especies, ¿no? Unas cosas, unos monstruos muy fuera de lo normal, ¿no? Entonces, en esa época lemuriana, hagan de cuenta que las leyes que ahora se estudian muy bien y que hay leyes de la naturaleza muy rígidas en cuanto a los cruces de las especies y no pueden haber descendencias, en aquel entonces todo funcionaba. Entonces había muchas quimeras, muchos monstruos y, y así fue que empezó la separación de los sexos. Las leyes todavía no estaban bien, eso parece raro, ¿no? Las leyes no estaban todavía bien escritas en el sentido de que había mucha influencia de Lucifer, pero Jehová hizo un sacrificio allí, metió orden y separó de la influencia de Lucifer la genética. Eso es muy raro, pero así pasó. Si no fuera por ese sacrificio que hace Jehová de separar la genética de la influencia de Lucifer, eso estaríamos perdidos y además, dice Steiner, que la mayoría de nosotros estaríamos condenados a la octava esfera si no fuera por ese sacrificio. Después les explico por qué y qué significa todo eso. Pero eso es como la idea, Vladimir. No sé si los enredé más, pero tenía No, que... no, pero yo creo que está muy en consonancia con lo que pasa en biología. Entonces, quimera en la genealogía, y eso lo pasa mucho en esas de Narnia, cosas así, ese tipo de películas mitológicas eh, que pasan un animal con cabezas de diferentes animales. Y en biología, como comentábamos con Andrés, es que en un órgano hay líneas celulares que no, digamos que no corresponden al órgano, ¿sí? ¿Ya? Y, o sea, como si fueran de diferentes órganos. Entonces, es básicamente eso. Ahora, asumimos que existieron, ¿no? Porque vemos que la mitología tiene muchas cosas que tienen profundo significado, ¿no? En efecto, Vladimir, sí existieron. Muchos de esos se alcanzaron a materializar, a vivir en cuerpos físicos densos. La mayoría no tanto, eran otros tipos de cuerpos más no tan densos. Pero como esos son tan, tan antiguos y habían poquitos, digamos, con cuerpos densos, no hubo rastros, o sea, no dejaron fósiles para corroborar su existencia. Pero sí existieron. De hecho, y esto ya es secreto del grupo, los dinosaurios eran parte de esas quimeras. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta adicional o continuamos. El sacrificio que hizo Jehová fue el de cuando se separó la luna de la tierra, ¿cierto? Hubo dos sacrificios, sí, dos sacrificios. Ese fue uno, ese es un sacrificio que se ve a nivel macrocósmico, pero también hubo un sacrificio a nivel microcósmico. Rápidamente se los voy a explicar porque no quiero dejar que quede el hueco aquí de la inquietud, pero vamos a suponer que hay una octava esfera, digamos un universo paralelo donde los espíritus antagónicos quieren que las almas humanas migren para allá y no renazcan, no hagan reencarnación en la Tierra, sino que hagan una especie de reencarnación en ese otro universo que se llama la octava esfera. Eso iba a suceder desde las épocas lemúricas, Atlantis
y hasta ahorita, ¿no? Y no había una solución inmediata para parar eso, porque ya Lucifer estaba cogiendo mucha fuerza en el dominio de las tentaciones en el ser humano en esas tempranas edades terrestres, ¿no? En las lemúricas y atlantes. Entonces Yahvé hizo el primer sacrificio, que es que para proteger de que todo se endureciera, todo lo material se endureciera, todos los átomos terrestres se endurecieran, entonces separó la luna de la tierra. Y él tuvo que irse con la luna a modo de sacrificio para retener esas energías malas, para encarcelarlas, digámoslo así, hablando simbólicamente. Ese es el sacrificio cosmológico de macrocosmos, o sea, a nivel celeste, de cuerpos celestes, de lo que hizo Yahvé o Jehová para proteger de que todo se endureciera o cayera víctima de la influencia de Lucifer y Arimán, ¿no? Estamos hablando de partes físicas de los átomos, ¿no? Pero también asimismo estaba el ser humano cayendo en el peligro de las tentaciones de Lucifer. Y lo que les decía, había unos laboratorios de, de cosas sexuales y quimeras, todos contra todos y todo salía y todo funcionaba. Y eso no se podía permitir. En esto, cuando aparecieron los cuerpos físicos, ya apareció lo que se llamaba la división de los sexos, ¿no? Entonces, en ese momento, Lucifer estaba ganando la parada, digamos así, estaba dominando eso, estaba haciendo un caos en eso, en todas las especies, incluido el ser humano. Entonces, Jehová hace otro sacrificio y logra de alguna manera especial separar la influencia de Lucifer en la genética, poniendo leyes hereditarias rigurosas. ¿Cómo lo hizo? Steiner dice, ¿no? Más o menos, no tan literal, pero más o menos dice así. Al lograr quitar que la genética fuera como un hecho etérico o espiritual, sino que fuera algo material, quitaba la influencia de Lucifer en la genética de todos los seres vivientes. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes bien lo saben, que la genética está guardada en una molécula material, que es el ADN. Antes no era así. Eso parece raro, pero así son las cosas. Bueno, espero haberlos aclarado algo y no haberlos enredado, pero esa es como la idea de los dos sacrificios Sa- que hizo Jehová, uno en el macrocosmos, en cuerpos celestes, y otro en el microcosmos, en el ser humano. Dime, Sí, Ale, yo lo gracias. sospeché desde un principio, ¿veis? Pero lo que Excelente. enredo. Luego les explico mejor eso porque está relacionado con otro Sa- ciclo de conferencias. Santi, Dime. ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso, esa separación de la parte del ADN a nivel para quitar la influencia? Si no hubiera hecho ese sacrificio de quitar la influencia de Lucifer en la genética, o sea, crear una molécula, o sea, si Jehová no crea esa molécula material, el ADN, para que sea la portadora de la genética, lo que hubiera pasado en este momento es que no hubiera, no hubiera, digamos, capacidad del ser humano de poder enfrentarse a digamos, a un destino cruel que era evitar que, que la parte física, la, toda su forma y toda su complejidad física que el ser humano iba a tener, no se pudiera realizar de manera adecuada para poder aceptar, uno, que Cristo pudiera encarnarse, y dos, para que todas las influencias de Lucifer fueran entrando, fueran directas al cuerpo físico, ¿no? En este momento no es así. En este momento las influencias de Lucifer, Erimán y todos estos seres es en el alma, digámoslo así, no en la parte física. Entonces por eso se salvó el ser humano de ese destino, gracias al sacrificio de Jehová, de Yahvé. Cuando dices que hubiera sido el efecto en la parte física, ¿es en cuanto a efecto y cosas así o cómo? No, en ese entonces sí, o sea, defectos en el sentido no físicos, así que ahorita se habla, ¿no? No, en ese entonces los cuerpos físicos no tenían forma antropomórfica, eran formas animalescas, digámoslo así.
en ese entonces tenía que prepararse el cuerpo físico que tuviera la forma como ahorita la tenemos, antropomórfica, con un cerebro bien desarrollado, con una faringe y laringe bien desarrollada, ¿no? Eso estaba en juego si Lucifer seguía metiéndose en la genética del cuerpo físico. Ahora, gracias a ese sacrificio que hizo Jehová hace mucho tiempo, tenemos un cuerpo antropomórfico adaptada para el pensar y para la lógica, con cerebro, con una capacidad, digamos, de hablar bien, porque tenemos una faringe, una laringe y toda la cavidad, digamos, de la boca y todo, para poderlo hablar. Eso se desarrolló gracias a que las jerarquías buenas, lideradas por Jehová o Yahvé, dirigieron la evolución de la forma física de esos animales, bueno, de esas formas animales para llegar a la de ahora, como somos ahora nosotros. Esa es como la idea, ¿vale? Gracias, Santi. Ok. Bueno, ustedes perdonarán si está todo enredado, pero esa es como la idea de Steiner en la ciencia espiritual, ¿no? No, entendemos, Santiago, que estamos hablando de grandes misterios, ¿no? Sí, grandes pero grandes. Entonces, pues claro, digamos que todavía nos falta escudriñar más. A ver si, sí, a ver si se encuentra algo, ¿no? Pero pues realmente es muy complejo, muy complejo. Sí, 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 es complejo. Y además como uno desde, desde la escuela le enseñan que la genética, que el ADN siempre fue así, por todas las especies fue así, desde el primer ser viviente, entonces uno imagina que no, que debe ser así. Pero si Steiner dice que no, eso fue en algún momento del tiempo que se hizo y no desde siempre, entonces uno lo ve raro. O cuando uno se imagina, no, pues que todos los seres humanos siempre fueron iguales, no, eso no fue así, se fue ganándose a poco. Incluso fue luchada por jerarquías opositoras contra las buenas, ¿no? Para que eso pudiera llegar a la evolución física que tenemos ahora. Eso no fue gratis, fue luchado. O sea, no hay nada de azar en todas estas cosas. Todo fue dirigido para un propósito. Bueno, muy bien, no sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Ahorita que me acuerdo, una de las complicaciones de las teorías científicas para el origen de la vida es precisamente eso, la aparición del ADN. Porque se supone que eso tuvo que estar desde el comienzo para que pudiera haber descendencia y se pudiera transmitir todos los caracteres de esa protoída que apareció. Si no, no hubiera podido seguir descendiendo, habiendo descendencia de esas primeras bacterias. Steiner lo resuelve de una manera muy interesante, de dónde salió el ADN. Ay, yo no había quedado en cuenta, Santi, en verdad. Pues para poder reproducirse se pone que el ADN, ¿no? Exactamente. Y esa es una de las complicaciones de las teorías del origen de la vida, porque se supone que esa primera bacteria o protobacteria tenía que tener todo listo, o sea, la química para el metabolismo, el ADN para su reproducción y mantenimiento de la especie, y también una membrana que lo diferencie del medio ambiente, ¿no? Esas tres cosas al mismo tiempo es muy difícil que emergentemente aparecieran, ¿no? A no ser que fuera dirigido. Más o menos es como pensar que aparezca de repente un computador ya hecho. Muy difícil. A no ser que haya gentes pensando con un propósito para hacer un computador. Entonces ahí ya tiene más sentido que aparezca, ¿no? Bueno, pero esa es la idea y me estoy desviando un poquito, pero bueno, no sé si tengan algún Como el comentario. huevo y la gallina, mejor dicho. Más o menos, sí, así es. Así es. Bueno, muy bien, no sé si tienen algún comentario, pregunta, inquietud. Continuamos.
Dale, Santi. Bueno, ¿quién me colabora con el siguiente párrafo? Yo, Yo, Santi. Santi. Eso, muy bien. Las dos al mismo tiempo. Ah, como quieran. Dale, Katy. Bueno, me siento aquí. A ver. En lo que en el Evangelio llamamos el capítulo de la genealogía, se esconde justamente un gran misterio cuando se dice que sangre común debió fluir a través de las generaciones en sucesión ininterrumpida hasta el descendiente más lejano, a fin de que a su tiempo también el espíritu pudiese ser encauzado hacia los descendientes. Así se unió con el cuerpo que nació de José y María, aquel espíritu infinitamente juvenil, no influenciado por las peripecias del destino terrenal. Esa alma joven cuyas fuerzas, si las buscáramos, las encontraríamos en la antigua Lemuria. Solo este espíritu fue suficientemente fuerte para irradiar en el cuerpo astral materno y, al separarse este, donarle las fuerzas necesarias para unirse fecundamente con el Nirmanakaya y el Buda. Podemos preguntar, ¿qué es en el fondo lo que el Evangelio de Lucas nos describe cuando al principio nos habla de Jesús de Nazaret? En primer lugar, nos describe un hombre que por el parentesco sanguíneo traía de Adán el origen de su cuerpo físico, es decir, de los tiempos en que por una pareja principal se había salvado la humanidad durante el periodo de la despoblación de la tierra. Además, nos describe, hablando absolutamente desde el punto de vista de la reencarnación, la reaparición de un alma que, durante el tiempo más largo, había guardado la posibilidad de su reincorporación. En el niño Jesús reencontramos el alma de Adán, antes del pecado original. Podemos pues afirmar, por más fantástico que parezca la humanidad actual, que la individualidad que de la gran logia madre ha sido unida con el niño Jesús no solamente descendía de las generaciones humanas físicamente más antiguas, sino que es a la vez la reencarnación del absolutamente primer miembro de la humanidad. Ahora sabemos quién fue el que ha sido presentado en el templo y mostrado a Simeón, o según Lucas, el Hijo de Dios. El evangelista no habla del hombre como tal, sino que testimonia que se trata de la reencarnación de aquel que existió antes como el más antiguo padre de todas las generaciones. Muchas gracias, Kate. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Ustedes dirán. ¿De Adán era solo el cuerpo físico? De Adán era el alma, podemos decir. Lo que quiere decir del cuerpo físico es que, como se preservó de Sí, las tentaciones de Lucifer, incluso el mismo cuerpo físico era el de Adán, ese cuerpo antes de ser manipulado por, por Lucifer, ¿no? Digámoslo así. De hecho, en este momento, digamos, somos manipulados por Lucifer en nuestro cerebro, por decir algo así, en nuestra cabeza. y el etéreo era el del Buda. Exactamente, correcto. El Nirmanakaya. El etéreo del Buda y el alma de Adán. Sí, exacto. Y el yo. El yo está por ver. No me acuerdo si aquí lo dice, creo que sí, si no, yo se lo digo más tarde cuál era el yo. Bueno,
Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario o continuamos. Continuamos. Si quieres, te leo, Santi. Sí, Vladimir, muchas gracias. Resumiendo lo expuesto, hemos de decir lo siguiente. Entre el sexto y el quinto siglo antes de nuestra era, vivió en la India el gran Bodhisattva, cuya misión ha sido traer a la humanidad las verdades que después, paso a paso, debían engendrarse dentro de la humanidad misma. Él dio el impulso y en virtud de ello se convirtió en el Buda. Pero no vuelve a aparecer en un cuerpo terreno que pudiera ser enteramente adecuado a su individualidad. En cambio, bajando solamente hasta el mundo etéreo astral, reaparece en el Nirmanakaya, el cuerpo de las transmutaciones, en forma de la multitud de los ángeles. Lo perciben los pastores, que por un instante llegan a ser clarividentes, porque deben ver lo que se les anuncia. El Nirmanakaya desciende sobre el niño hijo de José María y es confundado motivo que desciende justamente sobre este niño. Santi, yo creo que me gustaría como mirar ese texto con más, que lo pudiéramos Claro, mirar un poco. Sí, no hay ningún problema, Vladimir, por supuesto. por lo menos que lo miremos a ver, porque a ver. Sí, más o menos lo que entiendo yo, lo que dice Steiner, es que el Buda, el que conocemos históricamente, el Buda, que fue 500 años antes de Cristo, terminó su misión allí hace 500 años antes de Cristo, ¿no? No tenía por qué volver a encarnar en un cuerpo físico porque ya había terminado la misión. Ya había cumplido todas sus transmutaciones en sus cuerpos, su cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo físico. Había hecho la tarea correctamente. Pero esos seres están tan unidos y con amor a la evolución, al progreso de la humanidad, que quieren seguir ayudando, ¿no? Entonces, puede seguir involucrándose en la evolución de la humanidad de manera activa, pero ya no en un cuerpo físico, sino entrando en un cuerpo etérico, ¿no? Entonces, el cuerpo etérico del Nirmanakaya del Buda es el que, digamos, puede él manipular y él lo cede al niño Jesús del Evangelio de Lucas y desde allí puede orar. Esa es como la idea. Si ese cuerpo etérico del niño Jesús está totalmente compenetrado por el cuerpo etérico del Nirmanakaya Buda. Esa es como la idea, Vladimir. Ok, gracias, Santiago. Si quieren, entonces sigo leyendo. Sí, Vladimir, muchas gracias. Ya acomodo aquí. Listo. Ok. Lo que el gran Buda pudo dar a la humanidad debió presentarse con la debida madurez. No es fácil comprenderlo porque es de elevada espiritualidad. Para ser universalmente fecundo lo que el Buda había conquistado hasta entonces, debió verterse en ello una fuerza enteramente viva y juvenil. Esta fuerza la debió atraer desde la tierra, descendiendo sobre un niño del que pudo recibir todas las fuerzas juveniles del cuerpo astral materno, el que estuvo por separarse. Este niño nació de la línea sanguínea de las generaciones sucesivas y su origen, como el Buda lo sabía mejor que nadie, se traía del primer padre de la humanidad e incluso de la antigua alma joven de la época de Lemuria, a la que él también reconoció como el reencarnado
nuevo Adán. Este niño con un alma que fue el alma, el alma madre de la humanidad, mantenida joven durante todas las épocas, vivió de tal manera que pudo irradiar todas las fuerzas vivas en el cuerpo astral, que después se separó y ascendió para unirse con el Nirma Nakaya del Buda. Muy bien, Brian, muchas gracias. Justo. No sé si tengan algún comentario, pregunta al respecto o continuamos. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. Si está claro, muy bien, ¿está claro o no está claro ese párrafo? ¿Entendieron el último párrafito o no? Pues Santi, tú sabes que mis neuronas demoran en conectarse, entonces ahí están tratando de ubicar. Sí, como una pequeña explicación. Ok, ok. De todo el párrafo yo creo que esa es la parte más enredada. Dice, este niño, un alma que fue el alma madre de la humanidad, mantenida joven durante todas las épocas, vivió de tal manera que pudo irradiar todas las fuerzas vivas en el cuerpo astral, que después se separó y ascendió para unirse con el Nirmanankaya Buda. Recordemos que este niñito a los 12 años tiene una transformación. Entonces a los 12 años este niñito, esta alma se separa de ese niño, del cuerpo físico de ese niño, y ahí sí se une esa alma con el Nirmanankaya del Buda a los 12 años. Eso es lo que quiere decir eso. También más adelante, este Nirmanankaya Buda, unido con esa alma joven del antiguo Adán, se une también con otra persona, pero luego les digo cuál es. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro, enredado, o continuamos con lectura, o tienen alguna pregunta. Santi, a mí me gustaría que como que recapituláramos antes o sea, estamos diciendo que a los 12 años se incorpora el niño, Se separa, se separa. se separa, ok. O sea, Y el niñito tiene, inicialmente, tiene el alma de este Adán, de toda la, como dice aquí Steiner, el alma de que fue el alma madre de toda la humanidad, ¿no? Pero a los 12 años se separa de ese cuerpo físico. Pero allí entra el del otro niño Jesús, el del Evangelio de Mateo. Pero entonces al retirarse esta alma de ese niño, se une totalmente ya con el cuerpo etérico espiritualizado del Buda que se llama Nirmanankaya del Buda. Santi, con todo respeto, pero uno a veces se queda pensando para qué tanta vuelta que subió el uno, que se separó, que se unió con el otro, que llegó. No, entiendo, es un enredo, correcto, es verdad, esto es complicado, porque son muchos caminos para un solo fin. Y si es complicado, como Steiner lo dice, es porque fue difícil, no fue fácil, o sea, no es cuestión de que Dios chasqueó los dedos y ya aparece todo. No, hay ciertas leyes que se deben cumplir. No se pueden romper las leyes de la física, las leyes del mundo etérico, las leyes del mundo astral, las leyes espirituales no se pueden romper. Hay que seguir las leyes. Hay que seguir, digamos, el juego con las leyes que están. Por eso es difícil y por eso tanta cosa. Eh, Más adelante, Male, yo sé que lo vamos a entender mejor. Ahorita está un poco enredado. Pero la idea es que todo tiene su sentido y todas estas migraciones de cuerpo etérico, alma, cuerpo físico, yoes, al final se van a entender más cuando los manipulemos más, cuando los leamos más. Así que no te preocupes, Male.
y a todos los demás que entienden, que vean esto enredado. Santi, ¿no hay nada que sea así chasqueando los dedos? No, nada, Oh, nada de nada. nada, nada, Si nada, fuera, nada. si fuera chasqueando los dedos y aparecieran cosas, sería magia negra. Pero no. Total. No se rompen las leyes de la física, no se rompen las leyes del mundo etérico, ni se pueden romper las leyes del mundo astral. Ni los llamados milagros, mejor dicho. Los milagros tampoco deben romper las leyes. Hacen cosas siguiendo las leyes, aceleran procesos siguiendo las leyes, o cambian el curso de las cosas siguiendo las leyes, los milagros. Incluso en el texto mencionaban que en el momento en donde aparecieron los ángeles, en el nacimiento del niño, los pastores eran clarividentes. O sea, no es que aparecieran ángeles, sino que los pastores pudieron ser clarividentes y pudieron ver los ángeles, pero en el mundo anímico espiritual, no en el mundo físico, ¿no? Correcto, correcto, muy buena explicación. Allí no se rompe las leyes de la física, materializándose ángeles. No, simplemente que los pastorcitos se vuelven temporalmente clarividentes y se vuelven, digamos, videntes del mundo etérico y ven lo que está pasando. O sea, no rompen las leyes de la física en este caso. Santi, pero cuando dices que en ese momento se vuelven clarividentes, Sí. ¿se dio eso por qué? ¿O Ah, ya. quiénes así clarividentes? Sí, 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 claro. Eso sucede, ha sucedido varias veces. Cuando los pastorcitos de Fátima ven a la Virgen María, sucedió parecido a lo que pasó en esos pastorcitos. Para poder ver a la Virgen María, que no es un ser físico ni toma cuerpo físico, sino que estos seres pueden bajar y llegar hasta el mundo etérico, hasta allí. Para poderlos ver, los pastorcitos tuvieron que volverse clarividentes en ese momento de ver a la Virgen María. Pero eso se da por gracia, que se vuelvan clarividentes en ese momento. Cuando digo gracia, significa que estos pastorcitos en vidas pasadas fueron merecedores por sus esfuerzos espirituales en vidas pasadas para poder tener la gracia de ver en la siguiente vida en esta oportunidad, algo así como el karma. De hecho, ellos como que solamente la ven, es decir, no la ven continuamente toda la vida, ¿no? Sino que como en 3 episodios es el cuento, Sí, o correcto, cómo es eso. correcto. Por episodios la ven, sí. Bueno, digamos, hablando de Lucía, porque los otros dos murieron, los niñitos murieron niños, ¿no? Los otros dos, pero ellos la veían en esos momentos especiales que la misma Virgen les decía, vaya, va a aparecer tal día y estén atentos. Los del- el, del- los- el de más tiempo, el resto del tiempo de eso, la vida de los niños era normal, no eran videntes del mundo etérico. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario, o damos por terminar. Sí, dime. Santi, tú decías que no todo el tiempo eran clarividentes, es decir, eso puede algo así como tenerse y luego quitarse, algo así. Sí, se puede, Depende de qué. pasa, puede pasar, se puede hacer, lo podemos hacer haciendo trampa. O si uno está cerca de alguien poderoso, también le puede influenciar, o en palabras de Carlos Castaneda, que conocemos la literatura de él, mover el punto de encaje a alguien con ciertos niveles de espiritualidad puede mover el punto de encaje de otra persona y así temporalmente ampliar su estado de conciencia o volverlos clarividentes y ver ese mundo espiritual temporalmente. Otro ejemplo es en el Pentecostés, ¿no? Exactamente, Los apóstoles hablaban en lenguas y todo el mundo lo entendía. exactamente. O sea, hay varias formas de temporalmente volverse uno clarividente. La otra es consumiendo psicoactivos, ¿no? Bueno, muy bien. Me alegra mucho que estén todos atentos y participando. Yo creo que podemos dejar la sesión de hoy hasta allí. ¿Qué les parece? Sí, por favor. Sí, Sí, Mucha Santi. información. Listo. Sí, Bueno, Santi.
Gracias. Bueno, feliz noche para Muchísimas todos. gracias. Bueno, Gracias, Santi. bueno, feliz Gracias. noche. Feliz Chao, noche. gracias. Feliz Bueno, noche para feliz todos. noche. Chao a Chao, todos. chao, feliz noche.